Buenas tardes a todos. Quiero agradecer particularmente a Roberto Cruz, al GEON y a la UNAM esta oportunidad de poder compartir con ustedes algunas reflexiones de esta charla, ¿no? Mi agradecimiento por eso. También agradecerle a Eugenio Piselli por acompañarnos. Ya se entenderá un poco por qué la implicación de Eugenio que se sigo en parte de esta reflexión. Un poco mi propósito es un poco dividir esta exposición en dos partes. Una parte introductoria inicial que es un poco darles a conocer, para quienes no estén al tanto de lo que ocasiona esta reflexión que quiero hacer sobre la novela, y que es el proyecto del libro flotante.net, un proyecto que trabajamos junto con Eugenio Piselli en Barcelona, y que está conectada a una novela publicada en papel, y que fue un poco el detonante de esta reflexión final. Es decir, lo que quiero decir es que esta primera parte que voy a exponer es una síntesis muy breve sobre en qué consistió este proyecto de literatura digital y después qué consecuencias tuvo para mí ese proyecto. Y muy brevemente, para resumirlo, ese proyecto me llevó a una revisión del concepto de la noción de novela. Y ahí es donde llego a esta reflexión sobre vida y certeza sobre la antropología de la novela. Si podemos ir pasando las imágenes, ustedes han visto ahí la portada del libro y la página web. En realidad, el proyecto de la novela trasladada a Internet, cuando conversábamos con Eugenio respecto a hacer este proyecto, estuvo muy centrado en tratar de evitar algo que creo que es importante en el trabajo de la literatura digital, es decir, no considerar el medio digital como un mero soporte para difundir la novela. O sea, es decir, como reproducir en vez de papel, además del papel del libro, reproducirlo en una pantalla. No, el proyecto consistió en una operación por la cual se podía trabajar en el principio narrativo de la novela. Para quienes no conocen la novela está articulada a partir de un narrador que se llama Iván Romano, y este narrador en principio quiere destruir un libro, que es el libro flotante. Entonces quiere destruirlo porque ese libro en principio tiene son una serie de fragmentos cifrados que solamente él conoce el sentido de esos fragmentos. Es decir, el lector de los fragmentos no conoce los antecedentes, son unos fragmentos abstractos, y él en principio quiere destruirlo y después se da cuenta que no, que más que destruirlo, porque no puede controlar si hay algún ejemplar adicional, es interpretarlo, es decir, dar su interpretación. Entonces la novela lo que juega es esa narración de él desde todas las características propias de un narrador en primera persona, la parcialidad, el sesgo individual, y en Internet el propósito era trasladar ese concepto, cómo opera un narrador en primera persona a partir de estos fragmentos. Entonces hay un primer tablero introductorio donde se pueden ver los fragmentos incluidos en la novela, la oportunidad de crear nuevos fragmentos y la oportunidad de distorsionar fragmentos. Porque una de las características del libro es que muchos de los fragmentos que cita el narrador son algunas reelaboraciones a su vez de otros textos literarios canónicos, ¿no? Es decir, hay desde poemas, fragmentos de René Char, de Lautréamont, de varios autores que el autor nos reelabora. Entonces, la página se abre con esta posibilidad de la distorsión. Podemos pasar a la siguiente imagen. Aquí ustedes ven, esta es una página de la novela impresa, donde ustedes ven en la parte de arriba sale un pequeño fragmento, que es el que escribe Caitran Dolphin, y en la parte de abajo viene ya la narración de Iván Romano. Se va produciendo este tratamiento a modo de glosa narrativa, ¿no? Arriba tenemos el fragmento. El libro flotante en principio se titula Estuario, y arriba sale colocado el fragmento, y en la parte de abajo el comentario del narrador. Pasamos a la siguiente. Hay una cosa que también quería mencionar, ¿no? Al inicio de la página, ustedes verán, la página está activa, ¿no? Al lado derecho hay un fragmento, un epígrafe. Nunca es el mismo. Cada vez que ustedes entren, van a encontrar que va variando el epígrafe. Aquí no lo podemos ver porque no estamos conectados a internet, pero cada vez que ustedes vuelven a entrar a la página, el epígrafe va a variar, ¿no? Es nuevamente una de las posibilidades de variación del libro. Mientras que en el libro el epígrafe no se puede modificar, acá en la página siempre se modifica. Y la verdad que ya no me acuerdo bien cuántos epígrafes teníamos. Alrededor de 60. O sea, era una cantidad enorme de
participas, ¿no? Podemos pasar a ese. Aquí ustedes pueden ver ya una página donde se abre y se ven los fragmentos incluidos en la novela sobre los cuales los lectores pueden operar. Es decir, el lector puede entrar, distorsionar una palabra, distorsionar toda la línea, y a la derecha salen, por ejemplo, dos cosas que eran importantes. Uno, las distorsiones, y otro, los comentarios. En los comentarios, el lector podía hacer un comentario, inclusive añadir una narración, y de alguna manera ir expandiendo el libro, ¿no? En la parte de arriba, cuando ustedes ven que dice 283 comentarios, no es que este fragmento era el favorito de los lectores, no, es que aquí entró un virus que empezó a generar comentarios automáticamente. Entonces ocurrió eso. Y lo he dejado ahí porque me pareció interesante verlo. Ya está, ya se limpió esa parte de virus, eso creo, ¿no? Entonces, básicamente había tres tipos de distorsión, ¿no? Uno era por sustitución de palabras, otro una distorsión total y una tercera por una edición prácticamente normal. Aquí es donde Eugenio, él ya lo podrá comentar más, entró a trabajar con un programa especial que permitía estas variaciones en el texto, ¿no? Aquí nosotros vemos ya la pantalla específica donde se produce la distorsión con una serie de indicaciones que van a la derecha. El fragmento, por el momento de clicar una palabra, busca un sinónimo a través de todo un mecanismo que desarrolló Eugenio, y abajo la posibilidad de ajustar manualmente el fragmento, ¿no? La persona que quería darle una autoría podía señalar en la parte de abajo el nombre, inclusive un mail de contacto, o dejarlo anónimo, ¿no? Estos ya son distorsiones que se fueron elaborando a partir de un mismo fragmento. Por ejemplo, arriba dice, la pregunta, el problema perpetuamente la propone la parte tendante. La de abajo es una variante, la pregunta interminable la propone la parte inmóvil. Y así se van produciendo una serie de alteraciones, un poco la manera de cómo lo aplicó Lautréamont en su libro de poesías, que jugaba con esta serie de distorsiones, ¿no? Esto, por ejemplo, ya es un texto que es una creación absolutamente nueva de un lector, que un poco sintonizando o no con lo que lee en los fragmentos, pues va aprovechando las posibilidades y crea un nuevo texto, ¿no? Esto, por ejemplo, fue una cosa muy curiosa, no sé quién exactamente lo hizo, aunque fue Samuel, que hace un texto que empieza en francés y pasa al español. O sea, es decir, empezaron a haber muchos accesos de distintas partes del mundo con experimentos sumamente curiosos. Este probablemente era un lector que, pues, que vivía en Francia y que iba jugando con las dos lenguas, ¿no? Lo pongo como un caso de referencia, ¿no? Esa facilidad de acceso al proyecto, ¿no? Cosa que en cambio no lo tuvo el libro. Piensen ustedes que este libro salió en 2006, cuando todavía no circulaban los ebooks como circulan ahora, ¿no? Entonces esto generaba otra dinámica. Bueno, hubo tres conclusiones en el desarrollo del proyecto, hubo tres conclusiones a las que apuntaba el proyecto. Básicamente eran tres, en el mecanismo de permitir la participación del lector. Uno, que el contenido gratuito, es decir, el contenido que está en la página web, que es gratuito, que no es toda la novela, sino son los fragmentos, que ese contenido gratuito estuviera siempre disponible para el lector. Ahí. El contenido gratuito permite al lector participar de manera creativa. Que haya un espacio relevante en la web para que se publique el aporte del lector y que el contenido permanezca en un proceso abierto y continuo. Es decir, que este aporte de cada lector se pueda sumar también el aporte de otros lectores sobre la corrección de los lectores. Ya el autor desaparece, ya, mejor dicho, se traslada o se difiere la participación creativa y se expande esa posibilidad de colaborar. Eso era básicamente muy sintetizado en qué consistía el proyecto del libro flotante. Después de este libro, si podemos avanzar, está la página web libroflotante.net. La siguiente novela, Casbeck, es una novela corta, tiene también página web, pero en esa página web ustedes no van a encontrar nada. Lo único que van a encontrar es la portada del libro. Ya no hubo un desarrollo de un aparataje en internet, porque en principio esa novela desde mi punto de vista no lo necesitaba. Yo señalo esto porque
me parecía importante señalar esto de aquí. Cuando ya se produjo ese proyecto, no se trataba de que yo quería hacer que cada libro tuviera una presentación o correlato en internet. No, era que esa novela, Libro Flotante, mi segunda novela, tenía las condiciones que a mí me permitieron una especie de traslado, yo lo llamaría traslado mínimo, hacia el formato digital. Entonces, era entrar en el mecanismo. Una vez que ocurre esto, es donde a mí me hago un balance, inclusive con Eugenio también hicimos un balance de qué había ocurrido con ese proyecto, y aquí es donde yo quiero hacer esta reflexión que llamo dudas y certezas sobre la antropología en la novela. Me va a permitir que se los lea, sobre todo para tener la precisión de los conceptos que permite después que dialoguemos entre nosotros. En el último libro que publicó en vida Ernst Cassirer, An Essay of Man, luego de una revisión del carácter y la estructura específicos de las variadas formas simbólicas del mito, del lenguaje, del arte, de la historia y de la ciencia, el filósofo judío alemán concluyó en la imposibilidad de encontrar un foco común, un todo orgánico, que en principio debería alcanzarse con las formas simbólicas y como resultado de un análisis filosófico. A pesar de esa imposibilidad, o precisamente gracias a ella, Cassirer concluye: nos encontramos ahora no obligados a probar la unidad sustancial del hombre. Y añade que lo que caracteriza al hombre es la policromía y polifonía de la naturaleza humana. Este ensayo de Cassirer, traducido al español como Antropología Filosófica, es un libro feliz y abierto sobre la naturaleza creativa del hombre. Quien lo lea pensará de él que es un barrio sereno en el mejor de los mundos. No es así. Cassirer escribió este libro en un momento dramático para él, en su exilio norteamericano como profesor en la Universidad de Columbia, exilio que arrastraba desde 1932 por universidades como Oxford y Gothenburg. Su libro no lo escribió en alemán, idioma en el que escribió casi toda su obra, entre ellas la más conocida Filosofía de las Formas Simbólicas, sino en inglés, y lo publicó en 1944, un año antes de su muerte. Cassirer muere en abril de 1945, 17 días antes del suicidio de Hitler. A pesar de ser escrito en otra lengua, en otro país, en medio del exilio y de la Segunda Guerra Mundial, vinculado por su origen al sufrimiento de la comunidad judía, Antropología Filosófica es, como dije, un libro feliz. Pudo haber sido un libro de las tinieblas y un jeroglífico en jerga filosófica, oscuro, melancólico e indescifrable. No es nada de eso. ¿Debía Cassirer dramatizar o poner en clave negativa su visión sobre el hombre? Ese mismo año de 1944, Adorno y Horkheimer terminan de escribir Dialéctica de la Ilustración, el verdadero libro oscuro y negativo, donde no escasean las funestas conclusiones respecto a la barbarie y la instrumentalización de la cultura. En la conclusión de Cassirer sobre la falta de unidad sustancial del hombre, hay un sesgo político histórico, sobre todo frente a la idea o falacia de unidad sustancial que sí quiso construir el fascismo respecto a un hombre superior, a un hombre reducido a una única medida de valor que excluía la diversidad. Era necesario que Cassirer defendiera esa policromía y polifonía humanas. Estos términos son de Cassirer. Desde su perspectiva, estaba luchando frente al discurso único. En resumen, anteponía la duda a la certeza. O más bien, señalaba que hay muchas certezas que deben convivir en la irresuelta unidad del hombre. Dudar de que haya un solo atributo era el mejor camino para permitir la convivencia, la integración y no la destrucción mutua por una certeza a la búsqueda de su imposición. ¿Qué papel cumple la novela en este escenario del pensamiento filosófico? ¿Hay alguna certidumbre en ella y sobre ella? Considerada como entretenimiento, la novela no tiene en apariencia ningún otro papel que una distracción sin retorno, un papel eficaz, inmediato y de consumo rápido.
La distracción no es negativa, como no lo es el gozo estético que Hans Robert Jauss defendía frente a la estética negativa de Adorno, ya que incluye entre los grandes puritanos de la filosofía del arte, desde Platón a San Agustín y Rousseau, para quienes la experiencia artística, como decía Jauss, cito, es sospechosa y peligrosa, y por eso han minimizado o recortado sus pretensiones éticas y nosológicas. En el inicio, por ejemplo, en el inicio admonitorio del prólogo a Julia o la nueva Eloísa, en las primeras líneas, Rousseau, por ejemplo, dice: las grandes ciudades necesitan espectáculos y los pueblos corrompidos novela. Es larga la tradición, y no solo en los puritanos señalados por Jauss, del rechazo a la novela. Considerada como posible forma de conocimiento, la novela queda inválida por la dificultad para instrumentalizarla. Está desautorizada por su falta de racionalidad, por su persistente apuesta por lo incierto, por su alcance lento en la sociedad y por su descalabro estético cuando se la usa como retrato, testimonio o praxis. Porque, ¿cómo opera una novela directamente en la sociedad? Dostoyevsky señaló una respuesta al final de su novela Los demonios, cuando incluye una alusión sobre la novela en palabras de Verhovensky, el incitador del asesinato de Shatov, uno de los miembros de la célula revolucionaria liderada por Stavroin. Mientras Stavroin es un espíritu contradictorio y lleno de dudas, Verhovensky es la certeza absoluta. En una de las reuniones políticas introduce una metáfora sobre la lentitud de la novela. Dice Verhovensky: todo eso no son sino novelas, y de esas se pueden escribir 100.000, un pasatiempo estético. Comprendo que, aburridos como están ustedes en un pueblucho como este, devoren cualquier papel que lleve algo escrito. Yo les pregunto, ¿qué prefieren? ¿O la vía lenta, que consiste en escribir novelas sociales y diseñar sobre el papel los destinos de la humanidad dentro de 1000 años? ¿O bien la vía rápida, cualquiera que sea, pero que al fin les dejará las manos libres y dará a la humanidad ancho espacio para organizarse socialmente, y no en teoría, sino en la acción? Verhovensky pregunta, declare qué prefiere: paso de caracol en el pantano o cruzar el pantano a velas desplegadas. La novela, en sus palabras, es diversión e ineficacia. Quiero creer que los novelistas responderán a la pregunta de Verhovensky con la única respuesta posible que los ratificará como novelistas. No elegirán cruzar el pantano a velas desplegadas, sino el paso de caracol de la novela, es decir, la vía lenta. Esa lentitud de la injerencia de la novela en la realidad hace que la veamos como un caracol inmóvil, pero avanza. Cuando vemos un caracol, no vemos su recorrido, ni su origen ni su destino. Si lo agarramos es porque parece estar quieto, y es nuestro acto el que parece veloz y decisivo. Pero esta verdad de un lector rápido no es la del lento caracol. En cuanto a lentitud, quisiera resaltar la relación del novelista frente a la cercanía de un acontecimiento histórico. Solo bastaría tener presente la distancia que medió entre tres grandes novelas del siglo XIX en las que aparece la batalla de Waterloo, ocurrida en 1815. La Cartuja de Parma, de Stendhal, la primera de ellas, se publicó en 1839, 24 años después de la batalla de Waterloo. Los Miserables de Víctor Hugo, en 1862, con 47 años después. Finalmente, Guerra y Paz, en 1869, es decir, 54 años después. Esto quiere decir paso de caracol en el pantano. Quiere decir que el presente es invisible y que son los acontecimientos, como decía Michel de Certeau, lo que no se comprende. Es más bien necesario acercarse a estas novelas para comprender un poco mejor lo que fue la realidad de esa batalla y probablemente de todas las batallas. De manera que las novelas, además de lentas, son inciertas o ambiguas. Cuando tienen incertidumbres, los personajes viven. Con certezas mueren. En 2666 de Roberto Bolaño, cuando la hermana de Hans Reiter le dice a este que ha firmado con seudónimo como un recurso para su seguridad, ya que sospecha que va a ser famoso, Reiter, el escritor, enfatiza la duda hasta 4 veces. Dice, tal vez todo esto significa otra cosa, tal vez, tal vez, tal vez. Así se salva Reiter.
Mientras que al final de Estrella Distante, otra novela de Roberto Bolaño, Romero le pregunta al narrador si el hombre que ha visto es Carlos Viella. ¿Es él?, preguntó Romero. Sí, le dijo, sin ninguna duda, sin ninguna duda. A continuación, Romero sube al departamento de Viella y lo mata. Los cuentos de Bolaño tienen muchas certezas, sus novelas no. Quizá por esto me gustan sus novelas, especialmente las más ambiciosas donde nada es una certeza. Basta recordar lo que ocurre con el joven poeta García Madero, en Los Detectives Salvajes, de quien tenemos aparentemente la certidumbre de un documento como su diario, pero que se desvanece en las decenas de monólogos de la segunda parte, de la parte central de la novela, y ya no sabremos nada de él. De manera que al llegar a la tercera parte, al volver al mismo documento, al mismo diario de García Madero, el diario se volatiliza en nuestra lectura. El documento ya no prueba nada. Estamos leyendo a un fantasma anticipado. Las grandes novelas son inciertas siempre, y lo declaran. Bastan algunos ejemplos. Como el diálogo en el tercer libro de Pantagruel, cuando Panurgo le pregunta a Trujogán si debe casarse o no, y Trujogán dice, las dos cosas aún. Cuando Panurgo se lo vuelve a preguntar, el otro le responde que ni lo uno ni lo otro. Y siguen así conversando hasta que Panurgo, desesperado por no entender lo que quiere revelarle Trujogán, le dice que se va a poner los lentes en la oreja izquierda para tratar de oírlo mejor. Hay incertidumbre por todas partes en la novela. Recuerden el doble final del Astillero de Juan Carlos I, donde en una versión muere Larsen, el protagonista, pero en la otra se salva. Incertidumbre en el Doctor Faustus de Thomas Mann, cuando el narrador, Serenus Sahlblum, no sabe si el músico que ha pactado, para lo que decide retirarle la palabra a Serenus Sahlblum, el narrador. Son muchas las ambigüedades de la novela. Nada es lo que parece en una novela, y eso fascina tanto como asusta a los puritanos del arte. La novela, la gran novela, siempre es hereje y heterodoxa. Sin embargo, aunque no tengo el tiempo ahora para ampliar esta acotación, sí quisiera hacer un poco de abogado del diablo y mencionar la propuesta de Leonard Davies en un libro que se titula Resistirse a la novela. Davies plantea que, a diferencia de lo que he dicho, la novela no es tan hereje como suponemos, sino que más bien, si es tolerada en nuestra cultura, se debe a que es un gigantesco mecanismo de defensa. Mientras Bakhtin, por ejemplo, destaca la inclusión de lo carnavalesco como ruptura de las reglas del orden social en la novela de Rabelais, Davies dice exactamente lo contrario. Quien lee novelas no hace lo que dicen las novelas, y si lo hace, tenemos a Don Quijote, que sufre las consecuencias de esa confusión de roles. Creo que aquí hay una beta para explorar, pero en cualquier caso es también un saber incierto, porque los lectores del Werther de Goethe se suicidaron, y fue un lector del Guardián en el Centeno quien mató a John Lennon. Es que a las psicopatías siempre se les encuentra culpables, y la novela ha hecho de chivo expiatorio desde su nacimiento. Frente a este escenario, ¿por qué hablar de una antropología de la novela? No es mi propósito acercarme o utilizar los métodos de la etnología literaria, como tampoco pretendo recurrir a la novela como un documento de apoyo en una estadística sociológica. Mi perspectiva se origina en la práctica del género, en la escritura de novelas que me han planteado problemas de identidad, de movilidad, de vínculo con otros géneros, como el arte y la pintura, como otros discursos, como la historia, y hasta con la tecnología digital. A esto añado mi experiencia en la pedagogía de la escritura creativa a lo largo de 10 años, que me ha permitido ver también cómo escriben novela los demás muy cercanos, y qué ocurre en su aprendizaje o desaprendizaje de vicios y tópicos. Mi aproximación a una visión antropológica de la novela se centra en tratar de entender cómo funciona esta comunidad de la novela, de qué manera circulan sus saberes y técnicas, qué ocurre entre sus autores, lectores y la mediación de actores como la crítica y el medio editorial. Y por encima de todo, de qué manera opera la individualidad de un escritor y sus distintas formas de conocimiento e inspiración. De qué manera su imaginario, con toda su mezcla dinámica de racionalidad y de irracionalidad, opera en un artefacto que necesita de ambas condiciones. En resumen, acercarme a la manera en la que la novela es un artefacto cognitivo para quien la escribe y para quien la lee.
Porque uno debería preguntarse siempre cómo nace una novela, cómo se lleva a cabo y cómo se lee. Joseph Conrad observaba que la primera virtud del novelista debería ser la comprensión exacta de los límites que impone la propia época sobre las posibilidades de la invención. La novela esencialmente, además de ser el género sin reglas, es el género indefinible. Terry Eagleton, en su libro sobre la novela inglesa, hace un intento de definición recurriendo a más de 25 variantes o intentos sin llegar a concluir nada. Esto está en el prólogo de la novela inglesa, que es un texto que realmente lo sugiero, ¿no? Y Roberto Bolaño, por ejemplo, al referirse a la novela La Orquesta de Cristal del chileno Enrique Lin, dice que sigue viva y que no se atreve a llamarla novela. Cito, dice Bolaño, aún pese a saber que si hay que llamarla de alguna manera, es la palabra novela la que más se acerca a ese libro misterioso. En la crisis de la novela, lo mejor sería recuperar su condición fundamental de indefinible. Y si lo es, se debe a la multiplicidad de posibilidades que puede incluir en sí misma, a la inclusión de dudas y certezas no excluyentes sino complementarias. No se la puede reducir, como al hombre mismo, a una unidad sustancial que olvide su polifonía o policromía, por recurrir a la terminología y conclusión de Cassirer. Pero una polifonía y policromía es que, volvamos al símil, se abra como abanico, pero se mantenga unido. Entre los atributos de la novela, quiero destacar algunos. Uno de ellos es la posibilidad de viaje. Es un género viajero en el más amplio abanico de la palabra. Es traducible, es transnacional, es transhistórica. Es traducible porque una de sus grandes virtudes como género es su versatilidad para ser traducida a otras lenguas sin mayor pérdida, como ocurre con la poesía. Es transnacional, se puede leer lejos de su origen y sin importar mayormente su origen. Es transhistórica, se puede leer en épocas distintas y mantiene su fuerza. Los estudios, por ejemplo, recientes de Thomas Pavel sobre la novela han destacado esta condición legible pese a los cambios del hombre a lo largo de los siglos, o quizás más bien a lo que permanece en el hombre y que hace legibles las novelas o lo que ellas conservan. Pero hay un tercer punto que es el problemático, solo que es un problema que salva la novela y al mismo tiempo la ata a su soporte como libro. Quiero precisar, la ata a su condición analógica y lineal. Aunque los relatos y las tramas admiten la posibilidad de viajar de un soporte a otro, de un idioma a otro, de un tipo de arte a otro, conviene señalar que ese viaje no siempre es posible en la novela, y que cuando no es posible es cuando saltan las alertas de sus características esenciales. Cuando nos encontramos con la imposibilidad de volverla transferible a otros soportes o medios narrativos, es cuando vemos toda su fuerza. Lo transmedio o lo transmedial tiene serios conflictos con el núcleo de la novela. Porque una novela no es solo la historia que cuenta. No digo que no se hayan hecho conversiones de novela, pero mientras más grande es la novela, la pérdida es mucho mayor y se debe tolerar las pérdidas en la comparación. Y en algunos casos ciertas obras, o incluso ciertos autores, se resisten a esa conversión. Por ejemplo, que García Márquez no permitiera en vida, vamos a ver qué pasa ahora, el traslado al cine de 100 años de soledad, es todo un acto de declaración de intenciones. Que Kafka, por ejemplo, se resistiera a poner en la portada de la Metamorfosis la carátula de un escarabajo, también es otro acto y otra declaración. Ustedes recordarán que en la primera edición, la que supervisó Kafka, en la portada de la Metamorfosis no aparece un escarabajo. Aparece un hombre compungido que está saliendo de una puerta entreabierta con un fondo negro. No hay ningún escarabajo. Que un autor contemporáneo como Kazuo Ishiguro, luego del éxito cinematográfico sobre una novela suya, Los restos del día, esa película con Anthony Hopkins y Emma Thompson, no sé si la recuerdan, estupenda película, que Ishiguro declare, por ejemplo, luego de publicar esa novela, que estaba escribiendo una novela que no pudiera llevarse al cine y que sería Los Inconsolables, que en efecto no fue llevada y no puede llevarse al cine a riesgo de perder su tempo lento y sus digresiones y su ruptura con la lógica de lo real, es también una declaración de intenciones. Que Coetzee, en su novela Diario de un mal año,
quiebre la lectura en vertical de la página y la fragmente en 3 niveles horizontales. ¿Recuerdan esta novela Diario Marañón? Tiene 3 niveles. Y la fragmente en 3 niveles horizontales que necesariamente deben ser leídos porque interactúan entre sí. Ocurre, no sé si le ha pasado a los lectores de Coetzee, que quienes solamente leyeron el plano superior se han perdido todo el sentido de la novela. Todo esto, una serie de resistencias que obligan a la novela a mantenerse como libro, que convierten en onerosa y destructiva su transacción, es una forma de resistencia que impide su reproductibilidad técnica de última generación en el sentido que señalaba Benjamin. Es una defensa de la obra de la novela. Son novelas no rentables para el mercado, novelas que se resisten a perder su aura intransferible. Gracias a la industria cultural, o pese a ella, y específicamente a la industria editorial, la novela como noción de entretenimiento ha alcanzado cotas muy altas. No solo por las novelas en sí mismas, sino por el señalamiento novelesco de libros que no lo son. Al decir de un libro de crónicas que se lee como una novela, o de un libro de historia que es tan ameno como una novela, entramos en el uso de la novela como adjetivo, lo novelesco. El crítico italiano Alfonso Berardinelli hace del título de uno de sus libros un verdadero diktat crítico. Non incoraggiate il romanzo, no envalentonen a la novela. ¿Se puede decir esto y al mismo tiempo señalar que la novela vive tiempos críticos? A mi modo de ver, no es incompatible. Que la palabra novela se remita a su única condición de entretenimiento, de entramado ágil y seductor, significa que se ha producido una reducción de estructura, porque no es lo mismo lo novelesco que lo novelístico. Bioy Casares dijo en alguna ocasión que lo novelesco pierde a los escritores, preocupados por hacer grandes e impactantes tramas, cuando lo mejor de sus novelas podría estar cifrado en sus reflexiones. Es a lo novelístico a donde quiero acercarme. La especialización de la novela como entretenimiento es una resta de su espesor cognoscitivo. No implica, por supuesto, dejar a un lado las virtudes de una línea del relato, una historia que se cuenta. No significa que el recurso del folletín, uno de sus atributos esenciales que el siglo XIX entronizó, sea algo a menospreciar. Una reflexión antropológica de la novela no hace distinciones incompatibles entre los distintos tipos de novelas, clasificándolas en gamas altas o bajas, como lo hace Pavel, sino que busca entender los niveles que la conforman. Por lo tanto, la novela no deja de tener nunca el recurso a lo novelesco, pero no debería perder la posibilidad de recurrir a lo novelístico, a un pensamiento novelístico. Allí es donde conviene mirar para superar la crisis de la novela, mirar a eso que no se puede transferir. Es allí donde la novela se arriesga y se salva. ¿Y qué es lo que no se puede transferir? Primero, su textura verbal de larga extensión. Segundo, su forma compositiva, la interacción de sus partes orquestadas. Tercero, la posibilidad de rehuir la correspondencia de identidad mimética entre la nacionalidad del autor y el escenario de su novela. Cuarto, la apuesta por las dudas frente a la certeza. Creo que este aspecto de la nacionalidad tiene una importancia epistemológica decisiva. Recordemos que en una de las últimas entrevistas a Roberto Bolaño le preguntaron de dónde era, si chileno, mexicano o español. Certezas. Por provocar, pero también por esa ternura de los padres que quieren a todos sus hijos por igual, respondió, soy latinoamericano. Duda. Respuesta que dice mucho, como puede no decir nada, todavía más en un momento en que el concepto latinoamericano en un contexto literario ha sufrido un descrédito o un abandono notables. ¿Cómo se recibe una novela de un autor latinoamericano? ¿Desde qué certezas se las lee y qué dudas se aplican a ellas? ¿Es un concepto que abre las posibilidades de su recepción o que las cierra y restringe? Decir, como lo hace Bolaño, que no lean un país en su obra, sino que lean un continente, es como descentrar las casillas del mapa restrictivo que sigue instrumentalizando la novela. La expectativa de que un novelista o su novela sean leídos como el mensajero o el representante de su país en el extranjero es parte del reduccionismo que vengo acotando. Así las novelas pasan a ser meros informes puestos al día. Y es más lamentable cuando los editores, los críticos y todavía peor, los mismos escritores,
quieren cumplir ese papel o se someten a él. Así es, en parte, como se pierde la novela. En estos casos, se quiere que las novelas cumplan el propósito del entretenimiento y también el aporte de la información y el rendimiento a la mímesis. El problema es que las novelas terminan achatando sus tramas y lenguajes, y su pretensión pedagógica les hace correr el riesgo de perder su esencial ambigüedad. En América Latina, las novelas por país son las que conformaron todas las escrituras del retrato directo de lo latinoamericano, desde las novelas realistas de Casa y Alegría hasta las novelas de Isabel Allende o Luis Sepúlveda. De manera que exceso de entretenimiento y exceso de correspondencia con lo real han significado movimientos en la novela que les han dado continuidad, pero han hecho bascular su consistencia como género. Tendríamos luego esa otra vertiente que sería la de la novela de escritura y que está representada de manera ejemplar en el discurso del escritor argentino Héctor Libertela en su defensa de la nueva escritura en Latinoamérica, donde tiene el propósito de sabotear también los dos puntos anteriores, cifrado en lo que él llama un proyecto cavernario. Una escritura en la piedra, dispuesta a la oscuridad, dispuesta a la no legibilidad, o mejor dicho, a un altísimo grado de lectura. Si me recuerdas, Eugenio, el día en el Museo Antropológico vimos una escultura que se podía ver por debajo de una parte no visible, ¿no? ¿De quién era esa escultura? Bueno, de la cultura mexica, está en la sala mexica y era una piedra muy grande, en la parte inferior estaba labrada, había lenguaje, había símbolos, pero nadie los podía ver. Exacto, entonces en la exposición se podía ver solamente porque habían colocado un espejo, pero no se puede ver directamente, ¿no? Y eso me recordó, lo vi hoy día y me recordó lo que decía Libertela, ¿no? Este sabotaje perfecto es realmente admirable, pero me preocupa en el sentido de que termine siendo esa radical apuesta por el fervor que termina consumiendo, como las células anarquistas y revolucionarias de Verhovensky, a sus propios integrantes. Libertela señalaba a 6 autores: Reinaldo Arenas, Severo Sarduy, Manuel Puig, Osvaldo Lamborghini, Néstor Sánchez y Enrique Lin, con su novela La Orquesta de Cristal. Libertela tuvo la elegancia de no mencionar ninguno de sus libros en ese ensayo, y lo hace siendo precisamente él uno de los que estaba llevando al extremo la propuesta en libros que son inhallables hoy en día. O si son hallables, como me ocurrió con una novela suya, Memorias de un semidios, que encontré, como casi todas las suyas, en librerías de segunda mano, y que tenía una dedicatoria de puño y letra de Libertela a un conocido editor de Barcelona, en la que le decía a ver si esta novela le interesaba para publicarla en España y hacerla traducir a todas las lenguas de Europa, y terminaba con una broma. A la fecha, Libertela, que ha muerto hace algunos años, sigue sin ninguna edición en España. Alguna lectura suspicaz podría decir que respecto a la textura del lenguaje, contrastando con lo que dice Libertela en el caso de Bolaño, de que Bolaño escribía con extrema llaneza en 2666, a pesar de esa cordillera de tonos y relieves y modulaciones que es Los Detectives Salvajes. Y sí, lamento a veces que haya optado por esa radical llaneza, por esa prosa de deslizamiento rápido, sin rugosidades, sin salientes, pero luego caigo en la cuenta que hay que ir con cuidado, porque si bien en ese estilo último de Bolaño todo se desliza muy rápido, hay que percatarse que Bolaño ha inclinado el plano, que todo se desliza en pendiente, y cuando nos damos cuenta ya no hay vuelta atrás y no tenemos nada de qué agarrarnos y caemos por una resbaladera al abismo. De manera que hemos observado 3 lados de la escritura, 3 usos de la novela: entretenimiento, mímesis con la realidad, escritura radical, todas cumplidas, y sin embargo, en muy pocos casos, se cumple ese repunte que integre los 3 lados y dé volumen y dimensión a la novela. O mejor dicho, las que han repuntado, y esto no necesariamente significa que la medición de su repunte se dé por éxito de ventas o grandes premios, lo han hecho porque han planteado un grado de complejidad que no descuida una integración de esos atributos. Y es este elemento, el de la integración, o mejor dicho, el de la multiplicidad, siguiendo uno de los puntos señalados por Italo Calvino en sus 6 apuntes para el próximo milenio, los que me interesaban señalar en esta exposición. Este es el eje central de la novela, la multiplicidad. Es aquí donde se cumple la polifonía y policromía de la novela en cuanto libro. Mi aproximación a una antropología de la novela gira en torno a este atributo como rasgo decisivo. La crisis de la novela, en la que siempre vive la novela, hace que se replanteen sus fundamentos y su alcance, su constitución, para saber dónde está el mal, y en ese mal estará vinculado su remedio, como proponía Starobinsky.
Quizás su mayor mal es haber optado por el reduccionismo clasificatorio, por ese etiquetaje que al supuestamente mostrar la riqueza de la variedad ha conducido a la debilidad de la dispersión. Los subgéneros son más una señal de debilidad que de vigor. Es una respuesta clasificatoria para una comercialización que la disminuye. Y parecería que los novelistas han optado por ella, por ceder el terreno a la clasificación fácil que permita un reconocimiento inmediato por miedo a un reconocimiento tardío, por no saber decir que no a sus editores o a sus agentes o a sus propias expectativas por los premios y la difusión. Comprendo que hay un placer en el reconocimiento de líneas específicas de trabajo y hasta existe la convicción que solo en una literatura fuerte se pueden desarrollar subgéneros, como ocurre con el subgénero negro romántico. Yo no estoy de acuerdo. Esas subdivisiones instrumentalizan la novela y la dispersan. La instrumentalizan porque la convierten en un canal de tramas y anécdotas especializadas, y en este sentido es donde, más allá de cierta especificidad cognitiva propio del nivel básico de la escritura, se la ha reconvertido al cine, a la televisión, a las series o a la crónica periodística. La novela, sí, es como un hombre o una mujer que han perdido su personalidad y se convierten en cuerpos compartidos en una orgía de relatos, donde la repetición vuelve uniforme todos los cuerpos y movimientos. Así, estaríamos hablando de una pornografía narrativa o novelesca, no de una erótica novelística. ¿Qué hace el novelista? Hace probablemente lo que hace el caracol del que se burlaba el terrorista Verhovensky. Avanza despacio, avanza al margen, avanza quizá en silencio, avanza contra la muerte. Esa presencia decisiva de la muerte, a la que ya no hay complacencia posible, se le ha señalado como fundamento de las grandes novelas de Roberto Bolaño. Es posible, porque es cierto que el duende sale frente a la posibilidad de la muerte y no frente a la posibilidad del mercado. Resistirlo significa perder todas las prerrogativas del éxito y del reconocimiento, pero a veces, y sobre todo en los tiempos que corren, es una manera vigorosa, a un precio muy alto, para construir novelas con toda su fuerza. Hay que renunciar al mundo que la instrumentaliza, a un mundo que le resta polifonía y policromía, a un mundo donde una novela que cambia de narradores o cambia de registros está vista como un entorpecimiento a la legibilidad, cuando es precisamente su fuerza. Juan Emar, como el lento caracol de Verhovensky, escribió en algún momento: mi escondite consistía en no publicar, no publicar jamás, hasta que otros que yo no conociera me publicaran sentados en las gradas de mi sepultura. Emar pudo vivir muchos años, Bolaño no. Una parte de la obra de Roberto Bolaño ilustra de manera ejemplar la vitalidad de lo múltiple en la gran novela. En 2666 Amalfitano recuerda sus encuentros con un farmacéutico en Barcelona. Y con esto termino. Dice el narrador de 2666, uno de los empleados era un farmacéutico casi adolescente, extremadamente delgado y de grandes gafas, que por las noches, cuando la farmacia estaba de turno, siempre leía un libro. Una noche Amalfitano le preguntó, por decir algo mientras el joven buscaba en las estanterías, qué libros le gustaban y qué libro era aquel que en ese momento estaba leyendo. El farmacéutico le contestó, sin volverse, que le gustaban los libros del tipo de La Metamorfosis, Bartleby, Un corazón simple, Un cuento de Navidad, y luego le dijo que estaba leyendo Desayuno en Tiffany's de Capote. Resultaba revelador el gusto de este joven farmacéutico ilustrado, que prefería claramente, sin discusión, la obra menor a la obra mayor. Escogía La Metamorfosis en lugar del Proceso. Escogía Bartleby en lugar de Moby Dick. Escogía Un corazón simple en lugar de Bouvard y Pécuchet. Y Un cuento de Navidad en lugar de Historia de 2 ciudades o de Club Pickwick. Qué triste paradoja, pensó Amalfitano. Ya ni los farmacéuticos ilustrados se atreven con las grandes obras, imperfectas, torrenciales, las que abren camino en lo desconocido. Escogen los ejercicios perfectos de los grandes maestros, o lo que es lo mismo, quieren ver a los grandes maestros en sesiones de esgrima o de entrenamiento, pero no quieren saber nada de los combates de verdad, en donde los grandes maestros luchan contra aquello, ese aquello que nos atemoriza a todos, ese aquello que acoquina y encacha, y hay sangre y heridas mortales y fetidez. Aunque nunca fui amigo de Bolaño, lo vi un par de veces en Barcelona. Recuerdo una ocasión en especial en una cena en la que estaba con Enrique Vilamatas y un crítico. De pronto, no sé por qué, seguramente por el mismo Bolaño,
salió la pregunta de con qué obra de Flaubert nos quedaríamos. El crítico respondió primero y dijo que Madame Bovary. No hubo mucho entusiasmo cuando lo dijo. Vila Matas y Bolaño entonces me miraron como si me tocara mi turno o como si me estuvieran robando la billetera y tuviera que sacarla de inmediato. Era literalmente un asalto a mano armada. Yo respondí que mi novela preferida de Flaubert es La educación sentimental. La había leído poco tiempo atrás y me había entusiasmado su absoluto sabotaje de lo novelesco. ¿Por qué?, me preguntaron. Dije que porque era una novela donde no pasaba lo que debería pasar y lo que ocurría, cuando ocurría, ocurría demasiado tarde y cuando ya no importaba. No les voy a resumir la novela, espero que la lean. No dije, por supuesto, que también me fascinaba el sueño imposible que tenía Kafka de leer La educación sentimental de corrido, completa, delante de un auditorio. Para quien la ha leído ya se imaginará lo que esto significa. Luego de responder, les pregunté a Vila Matas y a Bolaño, ¿ustedes qué novela preferían? Ya no recuerdo quién respondió primero, si Vila Matas o Bolaño, pero ambos respondieron con la misma novela, Bouvard y Pécuchet. Y quizá respondieron de la misma manera que los personajes de Flaubert, en el sentido de que coincidían como dos amigos. Ellos eran Bouvard y Pécuchet. No pude decir nada porque no la había leído, pero al día siguiente fui a ver qué pasaba y entendí. Bouvard y Pécuchet, esa novela no terminada, la última novela de Flaubert, es la suma de lo imposible, es el agotamiento de todos los caminos y todos los saberes, es la novela inacabada e inalcanzable. Quizá puede interpretarse que critico a las novelas menores y a las novelas de género. No es así. Ellas, a su manera, siguen nutriendo esa aparición que de cuando en cuando sale a la superficie y nos demuestra que la novela es algo más, ese algo inexplicable que demuestra, como advertía Cassirer, que no hay una unidad sustancial en el hombre, sino muchos hombres, varias voces, múltiples saberes. Hace un par de días descubrí un verso del poeta peruano Mario Montalbetti que sintetiza lo que yo quiero decir. Una novela dentro de varias novelas. El verso de Montalbetti dice, de este poeta peruano, hay un río dentro del río, fabricando fiebres delicadas. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Leonardo, por esta exposición muy sugerente sobre distintos puntos de la novela y que creo que se relaciona mucho justo con la primera parte de la exposición, el trabajo que desarrollaron en el libro Flotante. Desafortunadamente no tenemos tanto tiempo como hubiéramos querido para una discusión, pero de todos modos creo que es como un buen momento para discutir las ideas alrededor de las dos exposiciones. Eugenio y yo podemos dialogar con Leonardo. De todos modos, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, lo podemos ir también abriendo para la discusión. Creo que se puede y así aprovechamos el tiempo que tenemos. No sé si Eugenio quiera comenzar con algunos comentarios y ya después veremos si yo puedo decir algo, Leonardo, o alguien se interesa también en abrir la conversación. A mí me parece muy interesante la paradoja que está implícita en esto que acabas de exponer, Leonardo. No sé si lo interpreté bien, no sé si lo entendí bien, pero en algún momento tú hablas sobre la novela como que tiene una naturaleza casi intrínseca de ser analógica y lineal, y que yo la ligaba al libro. Y sin embargo, también hablas de la ambigüedad y de la multiplicidad de la novela, ¿no? Lo lineal pareciera oponerse a lo múltiple, ¿no? Cuando pensamos en lo lineal, pensamos en una línea, en un camino, y de hecho las novelas normalmente proponen ese camino que hay que leerlo, ¿no? Entonces, hablas también de la multiplicidad, de la polifonía, hablas también de la ambigüedad, que eso sí, si pensamos en analógico versus digital, podríamos hacer un símil de que lo analógico está más cerca de lo ambiguo, en el sentido de que hay ondas, hay curvas, y en lo digital hay pulsos, hay planos, hay niveles. Pero yo creo que tú has tocado esta paradoja que a lo mejor desemboca en ese encuentro
entre el libro en papel, el libro flotante de Kite Randolphin, y la página web. Ya el libro habla de fragmentos. Yo creo que el fragmento ya invita no a lo lineal, sino a lo múltiple, a lo multilineal. Sin embargo, está publicada en papel. Evidentemente aquí el papel se antojaba como una limitación y había que saltar a este otro medio, a Internet, que por naturaleza es fragmentario. La red está formada por muchas máquinas que se interconectan, por lo tanto la red es una unión de muchos fragmentos. Entonces yo creo que tú con este experimento, con este diálogo entre el papel y la red, estás poniendo de relieve esta paradoja que contiene la novela, ¿no? Entre lo lineal y lo múltiple, entre lo ambiguo y en todo caso lo digital. No sé si esta paradoja haya sido explotada, no sé si todo novelista o cierto tipo de novelistas inciden precisamente en esta paradoja que pareciera contener la novela, según lo que has expuesto. Sí, bueno, la verdad que no estoy tan al tanto de todos los casos que se están haciendo. A mí, en todo caso, lo que me parecía interesante era jugar sobre este juego paradójico. Ya desde el comienzo, cuando hablamos con el proyecto con Eugenio, luchábamos mucho contra esta especie como de separación o compartimentación, ¿no? Es decir, que por una parte eran los anticuados del libro de papel y los ultramodernos del libro digital, ¿no? Lo que queríamos era hacer una integración. Y yo creo que de alguna manera la experiencia del libro flotante era un poco tratar de vincular y jugar con todas las paradojas y multiplicidades posibles, ¿no? Lo que pasa es que al final de la conclusión del experimento digital, es curioso que lo digital me llevó a replantearme el concepto de la novela en papel, o sea, y ver las posibilidades que había en el papel, que probablemente no eran vistas porque pesaba mucho la tradición de lectura de la novela y la expectativa. Y una de las cosas que descubrí es el riesgo del reduccionismo, el reduccionismo editorial, que ha extraído a la novela su única concentración de fábula y anécdota, y ese reduccionismo también peligrosamente digital, en el que se ha asumido que todo es convertible al formato digital. No, yo creo que lo digital lo que abre es algo que no tiene nombre todavía, que curiosamente podrá ser también novela, pero no en las características que la materialidad de la novela aporta. Entonces creo que era un poco esto, es una convivencia paradójica. Yo no tengo ninguna certeza, únicamente es el hecho de mostrar, eso sí, que sí tengo una única posibilidad de convivir con la certeza, es que hay algo en la novela que en la medida que se explote la combinación y la multiplicidad máxima de los proyectos, permite darle vigor a la novela. Caso contrario, estamos condenados a la reducción, de un lado y del otro, ¿no? A mí me llama mucho la atención justo esta, a partir de esto que también planteaba Eugenio, esta relación entre lo analógico y lo digital, y después de tu exposición se me ocurre si no podríamos pensar incluso en la noción del libro flotante, en esta existencia doble, como un acontecimiento doble, tanto en el libro como en la página web. Si no se podría pensar como una especie de puesta en duda estructural de la propia novela, el hecho de que haya canales de comunicación, de que haya posibilidades de colaboración, de que la apertura de la novela no haya sucedido de manera exclusiva dentro de la trama, dentro de la puesta en duda de la trama, sino también la puesta en duda en la colaboración, el hecho de que haya habido un virus que haya generado todas estas lecturas, es una manera también como de, se me ocurre una provocación de la duda en otro nivel. Y lo interesante también es que decías que no todas las novelas tienen por qué tener una página web, porque eso sería justo caer en esa certeza de que todo es convertible. Pero también lo interesante es que qué procesos de duda generaron la puesta en web de esta novela y cómo fue que ese proceso te llevó a la reflexión, hacia la duda y la certeza de la configuración de la propia novela y de la novela en general. Sí, no, gracias Roberto, porque me permites centrar un punto que creo que fue clave. Yo lo comenté al comienzo, y era un poco esta característica propia del uso del narrador en primera persona. El uso del narrador en primera persona, que es el gran narrador contemporáneo, refleja una relación nuestra con el conocimiento. Es decir, somos escépticos de las grandes verdades. El narrador omnisciente no lo desautorizo,
como sí lo hace Fernando Vallejo. Ustedes conocerán las declaraciones de Fernando Vallejo de que ya nadie puede narrar en tercera persona. No coincido con eso, ¿no? Pero sí es verdad que el narrador en primera persona está reflejando una característica de nuestro tiempo, la absoluta incertidumbre. Es decir, es un punto de vista. Lo que pasa es que justamente lo que a mí me llevó a buscar ese espacio de Internet era cómo yo poder hacer una contranovela de mi propia novela. Cómo yo poder jugar, cómo yo poder encontrar ese espacio para replicar el mismo libro desde un espacio absolutamente otro. Cómo permitirle al lector la experiencia de entender con su participación lo que implica un punto de vista. Entonces, eso fue lo que me llevó al proyecto. O sea, en realidad, libroflotante.net es la contranovela del libro analógico. Lo que pasa es que las dos necesitan convivir. Entonces, y las dos, cada una con su llegada a un público distinto, conviven. Eso me llevó al proyecto, ¿no? No sé si alguien quiera participar, ya luego seguimos. Sí, bueno, escuchándolos ahorita, a mí me viene también esta pues, aparentemente fuerte contraposición entre lo material de un libro impreso y lo absolutamente inmaterial que es lo virtual, ¿no? Lo que está subido en algún lugar de una cosa que llamamos ciberespacio, ¿no? Pareciera como que la novela que habla en primera persona y que alguna vez me platicaste tú, Eugenio, estuviera soñando, ¿sabes? O sea, como lo veo como una experiencia onírica de la novela como objeto en un mundo irreal, donde es invadido por múltiples, o sea, platónicas, múltiples ideas o como se pueda, ¿no? Y manos, ¿no? Que requieren como expresión y como modificación de lo ya escrito. No solo porque existe la posibilidad de hacerlo, sino porque está allí, nada más, ¿no? Porque se puede, porque las ideas, pienso yo, deben estar continuamente invadidas de otras ideas para no morir, ¿no? Para no caer. Ahora, una vez que pasa esto, el narrador pierde absolutamente el control de la novela, porque una cosa es lo que quedó aquí y lo que está pasando en ese sueño, ¿no? Esta cosa inmaterial. Ahora, para ti como el autor y que propones esta experiencia, el resultado a dónde puede llevar, o sea, ¿qué se siente estar invadido en una especie de sueño por mil manos, incluso virales, trastornando lo que originalmente estaba allí? ¿Y cuáles son los resultados? O sea, esa es la parte que me queda. ¿Volverá al papel aquello que fue soñado o se va a quedar ahí? ¿Qué va a pasar con eso? Sí, es que lo que has dicho de lo material y lo inmaterial es algo que hemos hablado con Eugenio, ¿no? Lo virtual no es inmaterial. Ahí hay una reflexión de Eugenio que es muy interesante tener presente. ¿Sería propio Eugenio? Sí, yo creo que o sea, es una tentación pensar en Internet, en el mundo de la pantalla como inmaterial. Evidentemente hay materiales allí. Y esto es evidente, ¿no? O sea, las computadoras están hechas de algún material igual que los libros. La información que aparece en la pantalla son flujos de electrones que van por cables, etcétera, etcétera. Ese es un nivel. Yo creo que hay otro nivel de materialidad, y tú hablas de la primera persona contrapuesta con esta multiplicidad, ¿no? Pensando en la primera persona del autor como autoridad y la multiplicidad de manos que tú decías, ¿no? Y yo pienso que hay otra materialidad de Internet que son los cuerpos que le dan vida, y cada cuerpo es una primera persona. Entonces yo pienso que Internet es un cúmulo de primeras personas, y una cosa que me parece interesante es que este experimento fue antes de Twitter, por ejemplo. Twitter es como la apoteosis del fragmento y la apoteosis de la primera persona. Entonces, con Twitter de alguna manera aprendemos a construir esa persona digital, pero que es nuestra primera o nuestra segunda persona, ¿no? Como nuestra piel digital. Pero es esa otra materialidad donde el autor ya está acompañado, multiplicándose con miles de autores, ¿no? Entonces, no sé si voy por buen camino, Leonardo, si tú quieres continuar, pero... No, es que era eso, porque a mí Eugenio me hizo caer en la cuenta de la materialidad de lo virtual. Y hay toda una discusión en el tema, y yo creo que es importante verlo, ¿no? Respecto a lo que tú me preguntabas, de qué consecuencias hubo de esto, es muy curioso porque yo creo que de alguna manera
el trabajar sobre tecnología digital me hizo replantear que hemos olvidado la tecnología de la novela. Es decir, por eso decía yo la instrumentalización de la novela, es decir, los novelistas que hemos perdido la conciencia de la tecnología que implica la novela. Y eso es lo que yo he querido señalar. O sea, hay una tecnología en la novela. La novela es tecnología. El libro es tecnología. Entonces, yo creo que esto es importante. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, que en esa novela, ya en el 19, ¿no? El inicio de las ilusiones perdidas de Balzac empieza con una escena en la que se habla de un personaje que es un impresor que está fascinado con la reciente imprenta Stanhope, donde empieza ya, se deja la imprenta de papel y se empieza con una imprenta metálica, y estamos hablando sobre tecnología. Entonces, yo creo que es eso, o sea, se olvida la tecnología de la novela. A mí la tecnología digital me hizo replantear el alcance final de la tecnología de la novela. Ahora, respecto a las consecuencias, curiosamente, por eso yo mencionaba lo de la vía lenta, porque es verdad que lo digital permite una inmediatez de la distorsión y la recreación y el alcance, pero es que la literatura siempre ha funcionado así. O sea, es decir, cuando un escritor, imaginemos, un escritor como Dostoyevsky, escribe la escena en Los Hermanos Karamazov, en la que se le aparece el diablo a uno de los hermanos Karamazov, esa misma escena es reelaborada por Thomas Mann en el Doctor Faustus cuando él se empantana. Thomas Mann en un momento en que no sabía cómo hacer que su personaje se encontrara con el diablo. Y entonces va a Dostoyevsky y reelabora lo que hace Dostoyevsky, que básicamente es muy simple. La aparición del demonio no debe ser sulfurosa y caliente, debe ser fría. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? La literatura en realidad siempre opera así. Estamos reescribiendo permanentemente, estamos reinterpretando permanentemente, pero a un ritmo, a un tempo lento. Entonces, ese es el tema del tempo lento. Claro, es que nos estamos olvidando de esa característica de la tecnología de la novela. Lo que pasa es que la tecnología digital lo acelera, ahora es inmediato, ¿no? Esa es una cosa de la consecuencia. Otra de las cosas de la consecuencia también es que hubo una completa bicefalía. Cuando surgió la novela en papel, no existía la comercialización del ebook. Entonces, ¿qué pasaba? Que en realidad mucha gente ha leído más la página web que el libro. ¿Me explico? Y a veces me ha pasado también que lectores del libro no han visto la página web, pudiendo hacerlo. Entonces, esa es parte de la experiencia que yo espero y creo, porque esto salió en 2006, creo que ahora se resolverá. El libro va a ser reeditado dentro de poco y ahora ya se podrá acercar un poco más, pero en ese momento eran dos abismos que a nosotros nos interesaba un poco acercar, o sea, generar ese diálogo de no compartimentarlo, ¿no? Es un poco como consecuencia. Sí, bueno, primero, felicidades, Leonardo, por esta presentación tan brillante, me ha parecido realmente brillante. Pero tú haces una reflexión hacia una antropología de la novela, a partir de una clasificación entre novelas inciertas e inciertas, o dicho de mejor manera, novelas que proponen la incertidumbre y otras que proponen certezas. Pero esta sola clasificación me ha hecho pensar que hay una inmensa ramificación de temas para llegar hacia una auténtica antropología de la novela. Pensé, por ejemplo, en la novela como generadora de modelos de conducta y de tipos literarios. Pensé, por ejemplo, como caso emblemático, Alonso Quijano el Bueno, que lee novelas de caballerías y se convierte en Don Quijote, y Madame Bovary, desde luego, que lee novelas de historias de amor, novelas adúlteras, y se convierte en una adúltera. Y así muchas otras. Julián Sorel en Rojo y Negro, que se inspira en las memorias de Napoleón Bonaparte y en las confesiones de Rousseau, etc., para ser el personaje, para convertirse en otro. Y entonces, igualmente, en los lectores, pues, todos los lectores, creo que nos transformamos en otro cuando leemos una gran novela. Entonces, he ahí otra ramificación, me parece, del tema que tú has propuesto, es decir, la novela como generadora de modelos de conducta y de modelos literarios. Y creo que así se ramificarían muchísimos más estos temas que van dirigidos hacia una
posible antropología de la novela. No, sí, es verdad, hay muchas comunidades. Justamente por eso, yo por eso empecé hablando de Cassirer y no de Lévi-Strauss. Es decir, no me interesa tanto hacer una antropología estructural, cuando justamente entender más bien lo antropológico como el pensamiento sobre el hombre. Entonces, y claro, desde el manejo de la simbología, lo que pasa es que ahora no es el momento para entrar a discutir a Cassirer, pero desde el uso del manejo de la simbología, del poder del símbolo y lo que esto significa, es interesante ver las comunidades, lo que tú estás diciendo, hay comunidades de novelas, hay códigos que se comparten, hay una serie de iniciaciones, pero claro, el problema es que si esas comunidades se mantienen completamente aisladas, y vale, por eso no me interesa la etnología, nunca quise hacer una reflexión etnológica, pero me interesaba más bien tratar de entender una síntesis de eso. ¿Qué pasa con la compartimentación de las novelas en esas comunidades? La gran novela, justamente la gran riqueza de las novelas, hay por ejemplo la definición de clásico de Calvino es fabulosa, es decir, es el libro que permanentemente se está releyendo y se encuentra una cosa nueva. Es decir, la gran novela integradora múltiple, es la que puede ir a distintos niveles. Tú mencionas el caso de Quijano, ¿no? Pero el Quijote se puede leer también de distintas maneras, porque ha apostado por la multiplicidad. Entonces, ahí es donde yo creo que hay que entender a la novela y a los lectores de novelas como una comunidad que se la ha querido mantener separada y compartimentada. Y esa comunidad, cuando cruza esas fronteras, cuando une la idea de multiplicidad, es cuando la novela realmente alcanza su gran dignidad, su gran valor de conocimiento. En ese sentido se refería la reflexión de la antropología. Sí, rápidamente, hay algo que me llama mucho la atención. Es la ensayista norteamericana, Elif Batuman. Bueno, ella tiene un libro de ensayos precioso que se llama Los Poseídos, de Possessed, pero en una parte cuenta sobre su tesis doctoral de literatura comparada en Stanford. Tiene justo la teoría de que la gran tradición de la novela, la tradición de la novela europea, desde el siglo XVI hasta el siglo XX, es que el realismo, o sea, la base de la novela realista, en realidad es una continua interpretación de la literatura como un modelo de vida. Es decir, los casos paradigmáticos son Alonso Quijano, Madame Bovary, etc., pero que la gran tradición de la novela es escribir una anécdota, escribir una historia para que los personajes de algún modo pongan en escena, pongan en vida el aprendizaje de una novela. Entonces, esto es muy interesante porque la novela entonces resultaría como una generadora de dudas, que puede no generar una duda dentro propiamente en respuesta en la respuesta del lector, pero que la acción de la novela, la continua acción del realismo en la novela, siempre va a ser tomar una novela anterior como modelo, que de eso desestabilice la propia vida y que los personajes intenten administrar esa duda mediante la copia de otras novelas, mediante el aprendizaje y la puesta en escena, la puesta en vida de las novelas anteriores como modelos de vida. ¿No si quieres opinar algo? O... Sí, no, creo que es una idea muy interesante. No conozco el pensamiento de esta estudiosa, esta crítica, pero sí, o sea, yo creo que es que siempre están dialogando las novelas, aunque están refiriéndose a cosas de la realidad, siempre están dialogándose con un modelo básico, ¿no? Y siempre vamos a encontrar una novela tras novela, no solamente el caso del Quijote, o sea, las novelas de caballería o el Amadís, ¿no? Sino que también la vamos a encontrar en grandes novelas como Ana Karenina y Madame Bovary, ¿no? Es decir, hasta qué punto no está reescribiendo Tolstoy Madame Bovary, ¿no? Y muchos casos más, hay una permanente tensión frente a la novela y frente a la realidad, y no sabemos cuál es el eje, porque a veces en la lectura de lo novelesco nos remitimos a querer ver lo real, la historia anécdota real, pero en lo novelístico tenemos que encontrar la novela que está detrás de la novela. Sí. Y eso yo creo que puede ser interesante el punto de vista que señala esta estudiosa, ¿no? Sí. Yo quería preguntar sobre cuál era la diferencia entre novelesco y novelístico, pero ahorita que menciona Roberto sobre esta cuestión de esta autora, es más o menos al revés lo que hace Goffman, que dice que es una teoría sociológica, que dice que la vida es un teatro y que nos metemos, los personajes son como prototipos, ¿no? Claro, eso ya llevaría un poquito la relación que puede haber entre novela y teatro.
más o menos por ahí, realmente lo que siento que hace esta autora es simplemente reciclar a Goffman, a Ernie Goffman. Sí, bueno, en realidad ella lo que hace es como una lectura más, una especie de close reading, pero en una larga tradición. Pero bueno, ahora regresando a esto, creo que también sería interesante al pensar a partir de estas ideas de la tradición, de la relectura, de la reescritura de la propia novela, cómo eso puede dispararse, cómo eso puede generar esta idea de la comunidad inoperante de la lengua, pero en una sola novela, en un aparente acontecimiento que en realidad se va multiplicando. O sea, si tú crees que la propia reescritura se podría poner en crisis a partir de ejercicios como el del libro flotante. Bueno, a ver, por supuesto que se pone en crisis. A mí, en mi caso, yo por eso mencioné el caso de Kasbeck. A mí me pasó una cosa muy curiosa, es que después de escribir el libro flotante y después del experimento en esa potenciación que fue, esa expansión que fue Internet, mi siguiente novela respondía a puros fragmentos. O sea, la siguiente novela, curiosamente, ¿cómo influyó lo virtual en lo material? Es que la siguiente novela yo iba escribiendo por capítulos que tenían una página. O sea, fue la influencia de la página, web. O sea, me llevó a replantear una escritura en papel. Y tuve que hacer todo un reproceso de escritura para la siguiente novela en la que estoy trabajando, donde trato de justamente expandir ese trabajo a partir de ver de otra manera la tecnología de la novela analógica, ¿no? Por supuesto que influye, por supuesto que influye. Lo que pasa es que a mí me preocupa mucho, por ejemplo, cuando se pretende trasladar al papel la sintaxis literalmente sin procesamiento, o sea, como que hiciéramos al revés, así como antes colgamos el PDF en una página web de una novela entera, ahora parecería que queremos trasladar idénticamente la sintaxis y el fragmento creado en la pantalla al papel sin un reproceso. Es lo mismo. Es cometer el error de creer que es literatura digital el traslado meramente de un contenido. Es un error creer que una escritura en pantalla se deba trasladar tal cual. No, exige un reproceso. Si vamos a pasar de una tecnología a otra tecnología que está acá, implica una transformación. Así como tiene que haber un respeto hacia la literatura digital, tiene que haber un respeto hacia la tecnología del papel. Y esto es algo muy curioso. Yo creo que a veces, yo creo que ya va pasando en ciertos casos. Por ejemplo, este novelista norteamericano, el de The Last Novel, Markson, me parece, ¿no? Dave Markson. Claro, él utiliza líneas, fragmentos muy cortos, pero él no viene de lo digital. Él viene de otra tradición poética, fragmentaria, ¿no? Entonces, eso es otra cosa, hay una articulación. Entonces, el mero traslado a mí también me preocupa en el sentido inverso. En el sentido inverso, yo creo que hay una materialidad en el libro y que sí es una materialidad absoluta. O sea, es decir, hace poco leí un artículo que había salido en Estados Unidos sobre el hecho de que, por ejemplo, la lectura en papel al tener textura y relieve, esto influye en el hecho de la lectura. Es decir, yo no le tengo ningún miedo a leer una novela en ebook, he leído varias, pero curiosamente la lectura de una novela en ebook no se me graba de igual manera que cuando la leo en esto. ¿Me explico? Entonces, y yo no sé hasta qué punto, y algunos novelistas lo hacen, que ahora están trabajando en el libro. Hay un renacer del libro en un trabajo diferenciado. Por ejemplo, hay varias editoriales, y hay editoriales en México y en Europa también, que ya las colecciones literarias no tienen, por ejemplo, eso del formato estándar editorial, que era el mismo formato, la misma diseño de la portada. No, ahora están sacando colecciones de novelas donde cada novela es un diseño editorial diferente. O sea, están apostando por esa materialidad individual en la tecnología del papel en la novela. Sí, atrás. Dos comentarios. Primero, que sí, estoy de acuerdo con lo que dices, que la operación de lectura cambia una vez que uno lee en digital. Está comprobado de que uno no retiene dónde está tal fragmento de un libro si lo lee en un ebook. En cambio, en un libro de papel, la mente como que retiene, es como la memoria fotográfica, sabe en qué parte del libro está, si al comienzo o al final. Entonces, en ese sentido sí hay alteraciones en la operación de lectura. Y por otro lado, sobre David Markson, él me parece que
antecede a Twitter y a esto de la escritura en fragmentos y la escritura en Internet, pero yo no lo vería como que viene desde una tradición anterior y niega lo que viene después de él, sino que más bien es como un inventor, o sea, yo diría que es un inventor de Twitter, un inventor de fragmentos de Internet, y no se están de acuerdo en separar estos dos tipos de escrituras entre lo tecnológico y lo analógico o en papel, porque incluso el caso del libro flotante hizo que cambiaras tu forma de escritura en tu siguiente novela, que hiciste en fragmentos cortos. Entonces, y creo que eso que mencionas que estás luchando para expandir tu forma de escritura, tal vez sería como que luchar contra la forma de escritura de ahora, que más bien es como que natural, esto de escribir como se escribe en Internet, es un desarrollo natural, me parece, que lo estarías como negando. Gracias por el comentario. No existe lo natural en la escritura y en la literatura. O sea, hay que corregir ese término urgentemente, ¿no? No existe lo natural. Existe un formato en el que nos estamos calzando, ¿no? No, yo no estaba haciendo esa distinción entre lo tecnológico y lo analógico. Solamente estaba señalando que el caso de Maxon, por ejemplo, es diferente. O sea, Maxon viene, sí hay una tradición de la escritura fragmentaria, y sí hay una tradición, y él viene de esa tradición, ¿no? Ahora no recuerdo el título, pero hay un autor francés que sacó una novela de novelas en 3 líneas. O sea, y hay una tradición que empiezas a rastrear y hay mucho de esto, ¿no? Pero Maxon no responde. O sea, si hoy en día se quiere leer a Maxon como un autor, sería un anacronismo. Es decir, un autor que él refleja cómo la escritura digital pues genera este tipo de literatura. No, él viene de otra tradición. Yo creo que hay que ver otros casos de escritura que sí surgen en la página digital y que se trasladan y se influyen. Y yo no las excluyo, o sea, es ineludible hablar de una síntesis. Lo que pasa es que creo que tiene que haber también un replanteamiento a la inversa. Es decir, ¿qué pasa cuando vuelves de la página al papel? O sea, creo que la tecnología nos ha ayudado, esta tecnología nos ha ayudado a entender otra tecnología. Que ahora también es un poco lo que planteaba Vicente Luis Mora en el lectoespectador de lo que él llama la literatura pangeica. Es decir, una literatura que no necesariamente está poniendo en diálogo lo digital y lo analógico, sino que está de ida y vuelta y está alterando mutuamente. O sea, para él los escritores pangeicos, a diferencia de los posmodernos, no son aquellos que están infatuados con la tecnología, sino que van a la tecnología y regresan a la tecnología del papel para transformarlo o para dar cuenta de estas operaciones posibles que estaban aparentemente ocultas por la larga tradición de la escritura en papel. Ahora, a mí se me ocurre si no habría también la posibilidad de pensar que tiene estas dos tecnologías, por un lado lo digital y lo analógico, la tecnología del libro, pero que en realidad hay una tecnología que está en medio, que la está cruzando, o hay una metatecnología superior que engloba ambas, que es la tecnología de la novela propiamente, o sea, la tecnología de la enunciación novelística. Sí, sí, es que ese es justamente yo creo que el reto. Ahí hay una tercera que era un espacio que no habíamos contemplado cuando salió el libro flotante, ¿no? Es el caso del ebook. El ebook, la difusión ya masiva y el manejo del ebook creo que es algo todavía para mí es muy inmediato, según Eugenio es un poco limitado. A mí me intriga todavía para saber qué va a pasar con este formato, ¿no? Pero sí, efectivamente, hay ese viaje y engloba, y eso es un poco el replanteamiento que es interesante ver, o sea, ¿qué mismo es novela? A mí uno de los conceptos que me hace saltar las alertas es cuando se habla de novelas digitales. Ese concepto es otra cosa, o sea, es otro registro. Por lo general en lo digital lo que más veo yo asequible, porque por ejemplo el caso del libro flotante no se está trasladando toda la novela, se está trasladando un punto, un aspecto de lo múltiple. En lo digital se puede lograr lo múltiple también, pero cuando se habla muy rápidamente de novela digital a mí me inquieta, porque creo que ahí está pasando otra cosa. Pues un relato digital puede ser otra forma de literatura digital que deberá recibir su propio nombre, ¿no? Pero no sabemos también todavía qué vaya a ocurrir. Yo creo que y eso todavía es por explorar qué va a pasar con todas estas ramificaciones que han salido, complementarias. Ahora nos planteamos con Eugenio, a partir de una probable reedición de la novela, si tuviéramos que replantear el libro flotante, lo hacemos a modo de ejercicio. La página web ya incorpora cosas que en su momento no había. Implicaría una interacción de Facebook, de Twitter, se va todo multiplicando y volviendo más incierto, ¿no? Pero de eso se trata, es justamente esa concepción, y es lo que yo quisiera que se replanteara una visión de lo novelístico, porque si no la novela se ha quedado tan encapsulada, tan compartimentada,
en ese elemento de distracción, en ese mero trasladar historias, que creo que no se está entendiendo esa tecnología. Como no se entendería la tecnología digital como mero plataforma de difusión global. Es un absurdo, ¿no? Bueno, dividiste tu exposición en dos partes. De la segunda parte me gustaría señalar esta aseveración que hiciste de la crisis de la novela. Bueno, la novela siempre está en crisis, ¿no? Y esa es su verdad, quizá incluso su fuerza. Creo que esto nos da para discutir muchísimo, simplemente porque quizá la tecnología más avanzada de la novela es que siempre está discutiendo la crisis del hombre, ¿no? De cierta forma, esta idea del caracol que está avanzando lentamente, pues se refuerza con la idea de que que al final los buenos escritores no son seres extraordinarios, sino los seres que están un poco más cerca de aquello que todos tenemos dentro, ¿no? Pero no se salen y, bueno, esto de la segunda parte. De la primera, que sí, me gustaría hacer una pregunta directa, es, si nos remontamos a la historia de la literatura, específicamente la literatura griega y latina, tenemos un problema tanto de autorías y de certezas, ¿no? De cuál es el texto realmente, de cómo reconstruir. Tenemos miles de manuscritos de muchísimos textos. Lucrecio aparece hasta el siglo XI. Y Occidente desarrolla toda una tradición de reconstrucción del texto, ¿no? Del estema, del texto alto, por decirlo así. Me parece muy interesante que tú lo que propongas es totalmente lo contrario, ¿no? Es como ir contra él. A eso voy, por el chance de que yo responda, no sé, erróneamente. Quisiera preguntarles, ¿hay una intención más allá con este ejercicio? ¿Hay una intención política? ¿Hay una intención, no sé, social? ¿Hay una idea? ¿Es algo contra la idea del... o sea, que el conocimiento es social, o sea, contra la idea de la autoría? ¿Hay una intención más allá de que esto sea nada más un ejercicio literario? Bueno, hay una cosa que a mí me interesa en el trabajo literario y es el descentramiento. O sea, el descentramiento porque mi propia experiencia es descentrada. Es decir, de alguna manera es la lucha contra una verdad única, contra una sola orilla. Contra una sola orilla, ¿no? El libro flotante es una novela que arranca a la orilla de un lago en Italia y va a hablar sobre un mundo destruido que está al otro lado del mundo, que es Ecuador, concretamente una ciudad, Guayaquil. Esas son las geografías concretas, ¿no? Lo digo porque esto implica mi propia experiencia con la literatura. A mí me interesa mucho el contraste, el nomadismo, el criticar una idea de autoridad. Y la idea de autoridad, en el caso de un narrador en primera persona, es absoluta. ¿Me explico? Es decir, mientras que antes parece que la idea de autoridad era el narrador autorial omnisciente, también el narrador en primera persona hay una autoridad que se está exponiendo. Yo tenía que sabotear ese mismo proyecto. Ahora, hace poco descubrí un libro de una autora mexicana, Verónica Gerber, que se titula Mudanzas. Y me resultó muy interesante el concepto. Es decir, la mudanza implica justamente ese traslado. ¿Y qué pasa en el traslado? Las grandes autoridades canónicas, la gran interpretación canónica, hace que el libro sea incuestionable. Y yo quiero ir contra eso, porque dentro de la misma literatura en sí misma es una escritura profana. O sea, es una escritura profana. Es decir, necesitamos entender lo profano en la escritura para poder entender la literatura. Entonces, un poco de alguna manera es luchar contra eso. Lo otro que tú estás comentando es una reconstitución interpretativa, es un control de poder. Me explico, yo de alguna manera quería sabotear esa idea de que el lector, aunque no lo cumpla, porque mucho no se cumplió con el libro flotante. Por ejemplo, la posibilidad, la página web que creó Eugenio permitía la posibilidad de hacer una novela completa aparte. En la parte de comentarios se podía narrar, así como Iván Romano comenta, podría haber comentado y contar otra historia completamente distinta. Aunque no se haya realizado, había la posibilidad de hacer eso. Y era un poco, sí, luchar contra eso, porque la interpretación es control de poder. Es control de poder. Entonces, la validación de un texto autorizado y canónico, sí, es un trabajo interpretativo. Mi trabajo es de otro tipo. Bueno, pues muchas gracias a todos por su paciencia. Ya estamos sobre tiempo. Igual la conversación siempre puede seguir por otros medios. Nosotros, la idea también sería subir el video, y si están interesados en seguir comentando, está la página del laboratorio, es yeom.net, wleom.net. Y bueno, agradecemos a Leonardo por la conferencia. Creo que es una charla
una charla muy sugerente que deja varias cosas por seguir pensando. También muchas gracias, Eugenio, por acompañar en la mesa.